aspectos de la vida del hombre. ¿Sí? La economía es un aspecto de la vida del hombre, lo político también es un aspecto de la vida del hombre, eh, ¿sí? Todo eso, lo cultural también. Ah, ¿alguien me puede hacer un resumen de todo lo que hemos venido hablando a lo largo del bimestre? O al menos, ¿cómo se caracteriza el siglo XX? ¿Cómo ustedes pueden caracterizar al siglo XX? Como que, ¿qué importancia tenía? ¿Qué cosas hubieron? ¿No? Las tensiones entre capitalismo y comunismo, ya esa es una característica, o sea, el combate de doctrinas económicas y políticas. ¿Qué más? ¿Qué característica tiene el siglo XX? La intervención de la mujer en lo que son las actividades económicas y como forma Ya, también de acción, ¿no? Y revolución. ya el cambio de las cuestiones, de los roles en la sociedad con la mujer, ya cambios sociales. Los imperios coloniales, nos dice Pavic, empiezan a descolonizar. Imperios no tanto, países colonizadores, ¿ya? Porque los imperios acaban en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Uh, son países colonizadores. Se empiezan a descolonizar Asia, África, empiezan a defender sus derechos civiles, la descolonización del tercer mundo, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más caracteriza al siglo XX? O cómo, si tuvieran la oportunidad de ponerle un nombre al siglo XX, ¿qué le pondría? ¿Siglo de qué? ¿Mm? ¿Nadie? El siglo XIX se caracteriza por la revolución industrial, entonces el nombre que recibe es la era de la industrialización. El siglo XX, ¿por qué se caracteriza y qué nombre ustedes le pondrían si tuvieran la oportunidad? ¿La era de qué? Nada, chicos. Ah, profesor, la era de los cambios socioestamentales. Ya, sí, bien puede ser. Aquí dice Parra Bautista, siglo de la vanguardización. ¿A qué te refieres con vanguardización? Yo supongo que es algo de literatura. No sé, ¿a qué se refiere Parra con vanguardismo? Siglo de los totalitarismos ya, puede ser. Pero totalitarismo no abarcó todo el siglo. ¿Qué caracteriza al siglo XX? ¿Cuál es lo más importante que puede caracterizar al siglo XX? Totalitarismos es un fragmento del siglo XX. También habían democracias. ¿Nada? ¿No se les ocurre nada, chicos? ¿Sí? Nada, nada de nada. La confrontación entre comunismo y capitalismo, la era de la guerra de las potencias. Ya, muy bien. Son fragmentillos, o sea, lo que ustedes están diciendo. Todos, ciertamente, de alguna u otra manera, hicieron cambios sociales, políticos, económicos, ¿ya? Pero lo que caracteriza del siglo XX es justamente el avance tecnológico, ¿ya? Es lo principal. Cosas que no tenemos en el siglo XIX, cosas que se empezaron a crear en el siglo XX y nosotros en el siglo XXI hemos heredado, por ejemplo, la tecnología, por ejemplo, automovilística, las tecnologías cibernéticas, si se puede decir. ¿Qué cosas también? Los tipos de trabajo. Por ejemplo, ahorita mi trabajo es a distancia, ¿no? Con esto, el cambio de tecnología hizo posible de que yo me comprase una laptop que tuviera una cámara, que tuviera un mouse, que tuviera un teclado, para poder comunicarme con ustedes por estas cuestiones de la pandemia
y así facilitar el trabajo, ¿no? O sea, consecuencias de la tecnología su característica de la tecnología principal es que nos facilita la vida, ¿ya? La tecnología facilita la vida, corta tiempo y nos da tiempo libre, ¿sí? Nos da tiempo libre y depende de cada uno de nosotros o emplearlo bien o emplearlo mal, ¿sí? Bien, con esta introducción empezamos con la economía mundial y la revolución tecnológica. Me perdonan este error, ¿sí? Por favor. Veamos una cuestión importante. Vamos a centrarnos en la tercera revolución industrial, siglo XX, mitad del siglo XX en adelante. La primera revolución industrial, ustedes ya la habrán visto, se dio en el siglo XIX en Inglaterra, ¿ya? Justamente por las expropiaciones. O sea, Inglaterra coloniza de manera económica los países independizados de España. O sea, Perú o Brasil, no, Brasil no, Perú, Chile, Ecuador, la Gran Colombia. Todos esos países tienen, por ejemplo, vienen a colonizar económicamente con las ferrovías, ¿ya? Con las cuestiones ferroviarias. ¿Qué es lo que se llevan? Justamente puede ser toneladas pues, de metales preciosos, de petróleo, de cobre. Eso hizo pues que Inglaterra de alguna u otra manera se desarrollara aún más, ¿sí? Cosa que no pasó con España. España pues tenía otro tipo de moral que no le permitía ser usurero. El Tratado de Grace es lo que hemos visto nosotros en me parece que con gobierno de Andrés Avelino Cáceres, no sé si me acuerdo, no me recuerdo muy bien, pero sí lo hemos visto. Tratado de Grace, ajá, así mismo, Castilla, muy bien. Tratado de Grace es justamente las casas extranjeras que vienen pues a invertir en el Perú, ¿ya? El guano, el salitre, las refinerías, ¿no? Todo ello. O sea, vino el capital extranjero y el peor error de Perú fue no hacer capital peruano. Y ese es el principal defecto de la República Peruana. Nosotros hubiésemos sido potencia si es que se hubiese formado un capital nacional, o sea, un capital netamente peruano. Lo que ahorita tenemos es capital, capitalismo, pero extranjero, ¿ya? O sea, nos dan las obras que, bueno, que ellos se llevan, ¿no? Pero no tenemos, por ejemplo, el desarrollo tecnológico como de un país potencia, o como Chile, por ejemplo, o Brasil. Ellos hicieron un capital nacional. Bueno, eso es lo que pasó. Industrialización, primera industrialización, máquina de vapor, todo eso, ferrovías, todo eso, ¿sí? Carbón como combustible. Segunda revolución industrial viene a ser más la revolución de la electricidad, o sea, ya la hidráulica, o sea, la energía. Bueno, pregunta, ¿cuántos tipos de energía hay, chicos? ¿Cómo se forma la energía? ¿Ah? ¿Cómo, chicos? ¿Cómo se forma la energía? ¿Nada? Energía hidráulica, muy bien, Izarra. Muy bien, Izarra. Energía hidráulica. Hidráulica, justamente, ajá, también Valencia. Hidráulica, ¿qué ejemplo me pueden dar aquí en Chaclacayo o en Chosica? ¿Quiénes manejan la energía hidráulica? La hidroeléctrica, ¿no? Claro, la hidroeléctrica. Ustedes en Chaclacayo lo tienen ahí en Guampanillo, aquí en Chosica, aquí lo veo en Moyopampa. Energía eólica no va a estar todavía para este tiempo, ¿ya? Eso todavía no está, Pavi. Hidroeléctrica, sí, ¿ya?
Electricidad, producción en masa, cadena de montaje y electricidad. O sea, producción en masa va de la mano con el consumismo. O sea, ya no se produce para lo necesario, sino más bien para el lujo. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si en una ciudad tengo 100.000 habitantes y requiero 100.000 mascarillas, la empresa consumista, que tiene ideología consumista, justamente va a sobreproducir para venderlo a la gente, por la demanda, ¿ya? Obviamente va a abaratar los precios y va a hacer que su empresa sea reconocida de alguna u otra manera, ¿no? Eso es lo que va a pasar, la producción en masa para el consumismo, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la tercera revolución industrial, que es la revolución informática, ¿ya? Informática justamente porque se desarrolla elementos tecnológicos importantes que nos sirven hasta el día de hoy. Por ejemplo, el computador, el ordenador, ¿sí? Esa es la cuestión. Hemos dicho que la tecnología nos facilita la vida, pero cuando hablamos de computador, ¿en qué casos nos está facilitando? No sé, los escucho. ¿En qué creen que nos facilita el avance tecnológico informático, ya sea en la computadora, ya sea en el televisor, ¿no? Información accesible, comunicación, ya, o sea, estamos más al pendiente, o sea, las noticias ya no nos llegan por correo, periódico, ¿no? Sino más bien lo tenemos en la TV, en vivo y en directo. La educación de ahorita, por ejemplo, ¿sí? Pero la educación de ahorita, no tanto. La educación de ahorita que estamos viendo, la educación así de lejos, o sea, la educación a distancia es la cuarta revolución, la digitalización, ¿sí? Vamos a hacer una comparación. Y es la era de la digitalización. Lo más importante en la tercera revolución industrial es la creación, pues, de máquinas informáticas, ¿sí? Por ejemplo, el ordenador, las impresoras, ¿ya? Todo esto. Bien, la digitalización no les voy a decir, porque, bueno, eso lo vamos a ver en el bimestre que sigue. Digitalización, Internet de las cosas, la nube, coordinación digital, sistema de ciberfísicos y robótica. Ya ese es tema contemporáneo. Los vehículos también cambian. Sí, obviamente algunos vehículos funcionaban a carbón, por ejemplo, el tren, ¿ya? Ese es en el primer, en la revolución industrial. Esa es en la revolución industrial. En la segunda revolución ya vienen a ser los vehículos estos, los primeros, los antiguos de Ford. Esos viejos carrozas, me parece que son medio carrozas, pero no, ahorita no sé su nombre de esos tipos de vehículos. Que va a ser tema interesante para el grupo 2, que les toca hablar sobre el Fordismo, ¿ya? O sea, el tipo de energía que van a consumir los vehículos va a variar, ¿sí? En la primera revolución, carbón. En la segunda revolución, petróleo u otro tipo de energía. Tercera revolución, ya petróleo necesariamente, gas licuado, y eso, ¿sí? Cuarta revolución es, me parece, la eléctrica, si se podría decir, los carros eléctricos. No, miren, en cuanto a la desigualdad, obviamente eso en los temas económicos sí. Si lo vemos de una perspectiva consumista, podríamos decir que, o sea, los que no tienen muchos recursos pueden caer en la desigualdad. O sea, que no pueden acceder a los lujos, ¿ya? A los lujos, sino más bien tienen lo necesario. Por ejemplo, vete a un asentamiento humano de San Juan del Lurigancho, arriba en los cerros, y ellos pues, no te van a decir, oye, me estoy comprando pues un televisor plasma HD de no sé cuántas pulgadas. Ellos tienen lo necesario, una TV, por ejemplo, antigua, ¿no? Un celular quizás viejito. Bueno, yo tengo este celular que es lujo, o sea, el celular sirve para comunicarse,
Pero yo lo he comprado justamente porque tiene otras aplicaciones, tiene más memoria y todo eso. Esos son agregados. Esos son lo que bueno, caracteriza al lujo. Agregados. O sea, que no son necesarios. Los lujos son cosas innecesarias, pero que, bueno, por la irracionalidad del hombre, los hace necesarios. ¿Ya? Eso es. Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Con la digitalización. A ver, Torres Lino, los 2 puntos, por favor. La tercera revolución industrial se caracteriza por los avances científico-tecnológicos. Este procede de desarrollo a nuevos tipos de energías como la nuclear y el perfeccionamiento de la electrónica. Muy bien. Miren, avances científico-tecnológicos, lo que ya les estaba comentando. Ahora, tipos de energía. Tenemos algo nuevo en la tercera revolución industrial, que es la energía nuclear. ¿A qué me refiero yo con energía nuclear, chicos? ¿Alguna vez ustedes han visto Los Simpson? Yo me imagino que sí. ¿En dónde trabaja Homero Simpson? En una energía nuclear. Una central nuclear, sí, efectivamente. Ya, yo no veo eso, dice Valencia. Una planta nuclear, dice Lisana, una planta de energía nuclear, ya. Miren, es algo importantísimo, porque ya el agua, nos dicen que prácticamente, probablemente de aquí a unos años se acabe. Pero tenemos otro tipo de energía que es la nuclear, ¿ya? Y vean que este es como un sustituto si es que el agua se acaba. Por ahí como que la energía no se va a agotar. Lo que se va a agotar es el consumo del agua. Eh, bueno, pero esto tiene sus pros y sus contras. Obviamente la energía nuclear nos sirve como sustituto del agua, pero también crea un problema, justamente por la radioactividad que tiene, ¿sí? Eh, no sé si ustedes conocen ese desastre que pasó en Rusia, no me acuerdo su nombre, tenía en la cabeza, pero no me acuerdo. Pasa que en esta planta nuclear explosionó por deficiencias de esos científicos. Chernobyl, profesor. Ajá, la desgracia de Chernobyl. Así es, y me parece que todavía sigue radioactivo esa zona. Entonces, vean que tiene sus pros y sus contras. La cuestión esta de la energía nuclear. A ver, Valencia, por favor, el tercer punto. Punto importante es el auge del consumismo, dado que las personas ya dejaron de comprar y vender de manera racional o necesaria. Ahora se compra de manera innecesaria por lujo y gustos. Eso en cuanto a la sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad del consumismo. Creo que hemos hablado del consumismo hace unas clases atrás con el movimiento consumista de Edward Bernays, ¿no? Y su libro Propaganda, o sea, el gobierno invisible, ¿ya? Obviamente tomando a la mujer como cosa para, bueno, para fines comerciales, ¿no? O sea, para incitar al consumismo. La mujer para que consuma el cigarro, ¿no? Y de alguna otra manera consuma cosas innecesarias o lujos. Lujos, gustos, todo eso. Bueno, ese es el consumismo, eso es lo que heredamos en el siglo XXI. Y algo importante que nos va a pasar en el siglo XX es esta cuestión de los planes económicos que hacen las primeras, bueno, en este caso el primer país, potencia, que es Estados Unidos, a los países fragmentados por la Segunda Guerra Mundial, o sea, Europa. Estos planes van a ser conocidos como Plan Marshall, o sea, de Estados Unidos a Europa, y el Plan Dodge de Japón, ¿ya? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Torres Lino, primer punto, por favor.
Ah, profesor, no sé por qué, pero no veo la capa. Y ahora sí ya lo veo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada en diversos aspectos. Uno importante fue lo económico, ya que en la historia moderna todo está materializado. Bien, gracias Torres. Miren, la historia moderna, historia del siglo XX, siglo XIX, es una sociedad materializada, o sea que lo mueve, todo el mundo se mueve a favor de la economía, o el dinero, la usura, ¿ya? Entonces, dejar a un país devastado, sin, por ejemplo, trabajo, industrias y todo eso significa la desgracia, porque ya no tiene, por ejemplo, cómo sustentar a sus familias, decae la moneda y todas esas cuestiones. ¿Qué es lo que pasó? Eso lo va a ver en el punto 2. A ver, Guevara, por favor, punto 2. Esto produjo que se llevaran a cabo planes económicos significativos para el mundo. Podemos mencionar dos de ellos: Plan Marshall, Estados Unidos, Europa, y Plan Dodge, Japón. Muy bien, los planes económicos, bueno, son planes de recuperación económica para los países devastados, ¿ya? O sea, como un préstamo, o sea, como un banco, ¿no? Plan Marshall, vean aquí, hay varios tipos de propaganda y vean esto, fíjense en este último. Está el tío Sam. ¿Qué es lo que está haciendo el tío Sam? Aquí también hay una imagen de la Estatua de la Libertad iluminando. ¿Qué continente? No sé, a ver, ¿alguien puede interpretar esta imagen? Estoy reconstruyendo Europa. Exactamente, Plan Marshall, reconstruir Europa con ayuda de Estados Unidos. Y la libertad, la llama de la libertad está iluminando Europa. No, me parece que por la tipografía es una propaganda francesa. Esto es una propaganda alemana. Esta es una propaganda inglesa, me parece. ¿Sí? Bien. A ver, Pavik, tercer punto, por favor. El fin de estos planes fueron préstamos para inversión tecnológica y reconstrucción de los países afiliados. El que más destacó en avances tecnológicos fue Alemania, al igual que Japón, llegando a ser los principales exportadores de recursos tecnológicos. Miren cómo cambia la cosa, ¿no? O sea, Primera y Segunda Guerra Mundial, la gran perdedora fue Alemania. En la Primera Guerra Mundial, justamente porque se divide el Sacro Imperio. La Segunda Guerra Mundial, cuando se cae todo el régimen nazi. Entonces, Alemania es uno de los países más devastados en el siglo XX. Pero con la ayuda del Plan Marshall, llega pues a recuperarse económicamente, reconstruir el país y de alguna u otra manera progresar. ¿Sí? Es por eso que actualmente en la Unión Europea los que salvan la economía de Europa son pues Francia y Alemania. Inglaterra no, porque ya se salió. Francia y Alemania son los que de alguna u otra manera en la crisis económica de la Unión Europea, entiéndase que su economía se basa en el euro, ¿ya? Su moneda es el euro, ¿ya? Pero sus distintos países manejan pues su economía independientemente, no en bloque como en Unión Europea, sino independientemente como cada país. Entonces, ahí como que se devalúa la moneda y si se devalúa la moneda, se cae todo el euro. ¿Qué es lo que hacen? Los que salvan la economía son pues Alemania y Francia. A comparación de los pigs, o sea, los chanchitos o los chanchos, que vienen a ser Portugal, Italia, Grecia, España y España, ajá, que son pues los que tienen pues una economía inestable, ¿ya? Que siempre paran en crisis. Esos son los últimos, ¿no? Pigs, que ya lo vamos a ver más adelante. Cerditos, pigs, todo eso. ¿Por qué Estados Unidos decide ayudar a Europa para ganar influencia? Miren, Estados Unidos decide ayudar, no tanto por buenismo, ¿ya? Sino más bien para influencia, como dices tú. Recuerda que todavía nos estamos desenvolviendo en el siglo XX. El siglo XX, posguerra, es Guerra Fría.
Entonces, ¿qué es lo que le convenía a Estados Unidos? Que se aparten pues de la doctrina económica capitalista o que se unan pues al comunismo, al totalitarismo comunista. Obviamente, para ganarte a los estados europeos que estaban fragmentados, era necesario que hubiese una influencia, ¿no?, hacia el capitalismo. Y eso es. Bien, en Japón ocurre otra cuestión que ya lo vamos a ver más adelante. Y otro tema interesante, lo voy a hacer rápido porque nos quedan 6 minutos, es la carrera espacial. La carrera espacial es justamente la Guerra Fría en el campo tecnológico. A ver, ¿quién me puede...? Ciesa, por favor, el primer punto. Los países potencia, Estados Unidos, URSS, disputaban una carrera tecnológica para demostrar la eficacia de sus doctrinas político-económicas. Gómez Loli, el punto 2, por favor. Sí. A mediados del siglo XX, los soviéticos comenzaron a demostrar un adelanto tecnológico mundial en la carrera espacial, enviando el primer satélite, Sputnik, en orbitar la Tierra. Muy bien. Miren, o sea, prácticamente el progreso, la carrera tecnológica significaba ganar esta guerra fría en el campo tecnológico. O el comunismo o el capitalismo. ¿Quién iba mejor en las cuestiones tecnológicas? A mediados del siglo XX, los soviéticos comienzan pues a adelantarse a Estados Unidos mandando la carrera espacial, el primer satélite, que es Sputnik, que ahorita es una vacuna, ¿no?, en honor a este satélite, y al primer perro, que se llama Laika, y al primer hombre en orbitar el espacio, que es pues Yuri Gagarin, ya que lo tienen ahí en su libro, página 47. Aquí tienen una fuente de ese tiempo, que es la revista Time. Nos dicen, ¿no?, la carrera por llegar a la Luna. Un astronauta estadounidense y un astronauta soviético. Debido a lo anterior mencionado, o sea, bueno, el adelanto soviético, Estados Unidos crea la Administración para la Aeronáutica y el Espacio, más conocido como la NASA. ¿Ya? Campos, cuarto punto, por favor. En 1969, Estados Unidos, con la misión Apolo 11, llegan a la Luna y con esto vencen y superan a la URSS en la carrera espacial. Gracias, Campos. Sí, exactamente. Apolo 11 es la misión que, bueno, llega a la Luna. Entonces, donde el primer hombre pisa la Luna. O sea, aquí está. El primero, bueno, en este caso en orbitar la Tierra, salir al espacio, es Yuri Gagarin, soviético. Revista Time, que lo tienen ahí en su libro. Bueno, fuente primaria, periódico, como iban pues avisando a todo el mundo qué es lo que estaban haciendo y cómo reaccionaron el mundo a la llegada del hombre a la luna, ¿no? Impacto. New York Times, periódico estadounidense. El hombre llega a la luna, ¿no? Colección de rocas y abanderamiento estadounidense en la luna, ¿no? Eso es. Esto me parece que es un periódico de España. Llegaron 2 hombres en la luna. Neil Armstrong y sus compañeros. Neil Armstrong es el que da el primer paso, ¿no? La huella, la primera huella lunar, ¿sí? El Universo, ¿cómo se puede decir? Periódico de Guayaquil, Ecuador, llegamos a la Luna, mayor hazaña técnica en la historia de la humanidad, experimentos hechos en la Luna, Armstrong, Aldrin y Collins. Y ahí se inicia el retorno a la Tierra, ¿sí? Fantástico, increíble, conquistaron la Luna. Seres humanos pisaron la Luna, Diario de Navarra, España, a las 3:40 de la mañana, pasará la historia. Y bueno, aquí están los personajes, ¿no? De la misión Apolo 11. Muy bien. Eso es. Y aquí está
lo que, bueno, la misión, cuánto duró, cuánto tardó, cómo fue el despegue y el aterrizaje, el alunizaje y el regreso del Apolo 11. ¿Sí? Eso es.